Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Arenas Mondragón. Quiero darte la bienvenida a nombre del Colegio de Empresarios. Quiero hablarte un poquito de mí para que me conozcas y tengas la seguridad de que vamos a trabajar juntos de una manera efectiva durante este curso. Yo soy licenciado en Psicología Educativa. Tengo amplia experiencia trabajando en docencia en todos los niveles. Como psicólogo yo puedo trabajar desde preescolares hasta adultos mayores. Mayormente me he concentrado a nivel profesional en universidades de alto prestigio. Quiero decirte que además, como psicólogo educativo, tengo la capacidad y la habilidad no solamente en el aspecto de la docencia, sino también en el aspecto de elaboración de currículums, en la elaboración de materiales didácticos, la elaboración de programas de estudio, por supuesto también lo que es la capacitación, el entrenamiento, los talleres, las conferencias. Una de las cosas que quizás ha más impactado en mi desarrollo profesional pues es formar parte de un equipo competente de varios especialistas donde pudimos trabajar un programa educativo a nivel secundaria para todo el país en la SEP, una asignatura nueva. Tal vez has escuchado de las reformas educativas en educación secundaria. Bueno, he tenido la oportunidad y el privilegio de participar de este equipo para lograr un programa y escribir y diseñar las unidades y los bloques de trabajo de los 3 grados de esa asignatura. Eso implicó, por supuesto, elaboración de estrategias didácticas, elaboración también de materiales alternativos para que el docente tuviera los recursos suficientes de poder ejercer su materia de manera eficaz ante los alumnos de educación secundaria en todo el país. Por supuesto, esto implicó también poder capacitar a los docentes, a los representantes de cada estado, para que ellos a su vez pudieran ir con sus docentes locales y transmitir la nueva visión de esta asignatura y transmitir, por supuesto, de manera didáctica todo lo que pretendíamos que se enseñara en estos niveles. Así que ahora me toca, por supuesto, el gran privilegio de participar en Colegios de Empresarios, que es una institución de alto nivel, en donde ahora tú te estás preparando y te estás formando en esta licenciatura que se llama Mercadotecnia. Y bueno, quiero oficialmente nuevamente darte la bienvenida a nombre de esta institución de alto prestigio, donde tú vas a adquirir herramientas, habilidades, destrezas para poderte desarrollar y para poder trabajar de manera profesional en este medio que es la mercadotecnia. Y por supuesto, pues vamos a iniciar con una asignatura llamada comunicación escrita. Y tal vez tú te preguntes, ¿es muy importante esta asignatura para mi formación profesional? Por supuesto. Podríamos decir que esta asignatura puede ser un eje transversal que puede cruzar en todas las áreas del conocimiento, pero más pertinente es en la licenciatura de Mercadotecnia, porque cuando tú termines tu formación profesional, tú vas a tener la oportunidad, si tienes tu propia empresa o si vas a trabajar para otra empresa, crear una imagen del producto que tú vas a vender al usuario. Y esa imagen la tienes que de alguna manera concebir desde tu pensamiento y expresarla de manera escrita. Hay muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, donde pues el dueño o los que están encargados piensan que deberían de ahorrarse el trabajo de un mercadólogo y entonces tratan de elaborar sus eslogans, tratan de diseñar sus logos, tratan de poner alguna frase que impacte y que llame la atención al cliente. Pero lamentablemente hemos visto que esas frases muchas veces están mal redactadas, esas frases tienen incluso faltas de ortografía, esas frases no tienen un sentido y ninguna relación con el producto, y entonces se vuelve ineficaz esa publicidad. En este caso tú tendrás la oportunidad, por supuesto,
de diseñar, ¿verdad?, algún eslogan o alguna propuesta comercial de un producto para que se pueda vender de manera pronta y eficaz y obtenga las utilidades que el dueño, el comerciante desee de su producto, a través de esta comunicación y esta expresión al mundo exterior, al cliente en este caso. Por eso tienes que ser muy competente en estas áreas muy finas de la mercadotecnia. Por supuesto, quiero aclararte que no es un curso de español como quizás has tomado en otros niveles educativos y en otras instituciones, sino que en todo momento vamos a tratar de aterrizar la comunicación escrita en lo que tú estás desarrollando de manera profesional. Entonces quiero invitarte a que veas conmigo qué es lo que vamos a trabajar juntos. Mira, te voy a presentar lo que son las unidades para que tú vayas viendo cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando sesión por sesión. En la primera unidad, como lo puedes ver ahí, se llama realidad, pensamiento y código. Aquí vamos a tratar de entender lo que es la realidad, sin meternos mucho a profundidades filosóficas, pero tratar de conocer lo que es la realidad para saber que hay una preexistencia de esa realidad que es independiente al ser humano. Y por supuesto una existencia que es por la abstracción humana. El pensamiento, que es abstracción de la realidad, y el código que comunica esa realidad. Entonces vamos a ver en esta unidad lo que es realidad, pensamiento y código. En la segunda tenemos la expresión y sus posibilidades. Aquí vamos a conocer lo que son los niveles de expresión, que hay dos, en forma básica, cultivada. Las funciones del código de la expresión, nuevamente hacemos alusión a este concepto, que puede ser en forma denotativa o connotativa. Después veremos las formas de expresión. Hay tres formas de expresión. Una es la coloquial, que casi es la que usamos de manera constante. Otra es la técnica, que vamos a ir adquiriendo a lo largo de este curso. Otra forma es también la expresión literaria, que es una forma muy estética, hermosa de ver la comunicación escrita. Y después vamos a ver lo que son las bases de la comunicación, lo que es el concepto de comunicación, el circuito de la comunicación, qué elementos intervienen en la comunicación y por supuesto algunas barreras, otros autores les llaman los ruidos que interfieren en la comunicación eficaz. Bueno, además vamos a entender que la lengua tiene una estructura muy básica, por lo cual pues una es la unidad del discurso que estamos empleando, otra es el enunciado y su escritura, cuántas partes tiene el enunciado, esa es parte de lo que vamos a ir trabajando. Quinta unidad, bueno, tenemos lo que es la flexibilidad de la estructura lingüística, lo que es la capacidad flexiva de la escritura, los fenómenos sintácticos, la expansión y reducción, la hiperbatón, la sustitución y la elipsis. Bueno, y finalmente también tenemos otra unidad que es la puntuación. El punto limitante de la idea. Hay que saber dónde ponemos los puntos, hay que saber dónde ponemos las comas, que son las funciones principales de un escrito. Los dos puntos para hacer una enumeración, por ejemplo. El punto y coma para hacer una aclaración. La unidad 7 aquí es una unidad muy interesante porque vamos a ver lo que son las nociones de la lexicología, del léxico que utilizamos al escribir y por supuesto también cuando damos un discurso. La palabra y sus relaciones lógicas en el contexto. De ello, pues vamos a ver 8 aspectos de cómo escribimos. Una es usando el recurso de la sinonimia, otro es la homónima, o la paronimia, o la antonimia, la homografía y la homofonía, la hiperonimia, la hiponimia y la polisemia. Y tú dirás, bueno, ¿y qué significa todo esto? No te preocupes, cuando lleguemos a la unidad 7 vamos a trabajar cada uno de estos elementos y vamos a trabajar también con muchos ejemplos para que tú puedas entenderlo de manera fácil. Otro de los puntos que quizás
ahí tenemos muchos problemas desde que estamos en la primaria, a veces pasamos al siguiente nivel que es la secundaria y seguimos teniendo esos problemas, todavía llegamos al bachillerato y lamentablemente todavía a nivel profesional, licenciatura, y hay todavía uno que otro caso en posgrado, lo que es la ortografía. O tal vez algún docente te ha dicho, oye, este no es una ortografía, este es una orografía. Bueno, pues aquí en este curso vamos a tratar de corregir si todavía tenemos algunos problemas de la ortografía. Vamos a tratar de limpiarlos, vamos a tratar de excluirlos para que tengamos una escritura lo más puntual, lo más pura que se pueda. Y de esa manera es la imagen que vamos a aportar de nuestra persona y de nuestro trabajo profesional. Por eso vamos a ver, por ejemplo, entre los temas, uno que es la analogía de las palabras. Lo que son las familias léxicas, la visualización durante la lectura, que es parte de esa ortografía. Llegamos también a la unidad número 9, que es la descripción y narración en los textos. Entonces, vamos a aprender a elaborar textos descriptivos, como también textos narrativos. Cualquiera de esos dos recursos literarios vamos a utilizar para poder desarrollar nuestras propuestas profesionales de trabajo. Y finalmente, un punto esencial, importante, es la redacción. La redacción que tiene que ver con la construcción de un texto, y no solamente la construcción del texto, sino además transmitirlo de manera eficaz, de tal manera que quien lee pueda entender lo que se ha redactado, lo que se está comunicando, lo que se busca de alguna manera de que expreses una idea, un pensamiento, una propuesta. Así que esperamos que al término de esta unidad tú seas capaz de escribir, redactar textos de acuerdo a las propuestas de la comunicación escrita de manera eficaz, y entonces eso va a reflejar pues tu nivel profesional, eso va a reflejar tu capacidad para que muchas empresas quieran contratarte, o si tú tienes una empresa, la hagas crecer, expandir hasta los límites que tú quieras. Por lo tanto, ya sabiendo lo que vamos a estudiar durante las siguientes sesiones, ahora quiero hablarte acerca del objetivo general de todo el curso. Quiero decirte, el alumno expresará por escrito, con precisión y objetividad, conceptos surgidos en el entorno de las actividades que realice, que propicien el establecimiento de vínculos comunicativos óptimos mediante la identificación, desarrollo y dominio de habilidades técnicas lingüísticas. Te puede parecer quizás un poco amplio este objetivo, pero nos habla de manera general de todo el curso que vamos a ir desarrollando y que tú vas a ir trabajando poco a poco. Te recuerdo que no solamente este es el único recurso que tenemos para nuestro aprendizaje. Por supuesto, vamos a tener que realizar, ya hemos diseñado una serie de ejercicios y productos que tú vas a ir elaborando después de cada sesión. Como por ejemplo hoy, al término de esta sesión yo te voy a indicar que vas a elaborar un producto, un ejercicio que vas a ir trabajando en los próximos días y entregarlo, mandarlo a la dirección que corresponde del Colegio de Empresarios. Por supuesto va a haber un tutor en el cual te vas a auxiliar, va a revisar tu producto y puedes tener una comunicación muy cercana con él para aclarar algunas dudas si en esta exposición te surgieron. Bueno, él es el mayor capacitado para aclararte esas dudas. Por supuesto, como toda asignatura, tiene su propio sistema de evaluación, pero no te asustes. La evaluación no es para evidenciarnos si sabemos o no sabemos. La evaluación es todo lo contrario. La evaluación nos ayuda a encontrar áreas de oportunidad para mejorar, para crecer, para perfeccionarnos.
no tengamos un concepto falso de la evaluación. Te lo digo porque pues es parte de mi desarrollo profesional como psicopedagogo. La evaluación no es para criticar o señalar o juzgar. Mira, esa persona no tiene capacidad, esa persona no puede hacerlo. No, sino mira, esta área que encontramos en ti, la tienes que mejorar, puedes superarla. Aquí están estas herramientas, estos elementos para que tú puedas mejorarla. Entonces, por supuesto, va a haber dos exámenes, uno a mitad del curso, es un examen parcial donde pues vamos a evidenciar todo lo que hemos desarrollado y hemos aprendido. Por supuesto, los ejercicios que vamos a ir dejando en cada sesión son como la guía para poder desarrollar ese examen. Y al final del curso vamos a tener un examen final también de la misma naturaleza para que tú puedas verificar tú mismo tu propio desarrollo educativo y de aprendizaje, que efectivamente lo que tú lograste desarrollar en cada sesión por los ejercicios, poniendo atención a estas conferencias, bueno, pues lo vas a reflejar enteramente en un examen. Entonces, quiero ahora decirte acerca de los objetivos ya concretos, ¿no? Tenemos en primer lugar que en esta sesión vamos a tratar de entender lo que es el pensamiento, lo que es la realidad, lo que es el código. Después tú vas a elaborar un escrito de un pensamiento tuyo acerca de un tema que te vamos a proponer para que tú expreses desde tu perspectiva, desde lo que tú ves de la realidad, algo. No te preocupes si ese escrito no está a la perfección, no cuenta con todas las reglas que vamos a ir viendo. Ese escrito te va a ayudar para ver cómo inicias el curso y después, cuando tú termines, vas a elaborar otro escrito similar y vas a comparar y entonces vas a ver tu desarrollo, tu evolución, ¿verdad? Tus nuevas habilidades de escribir. Eso es lo más importante. Entonces, mira, comenzamos con el primer tema, la realidad. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué significa la realidad? Por supuesto, si nos vamos a diccionarios, nos vamos a libros de filosofía, podemos encontrar diversidad de conceptualizaciones o definiciones de este término de la realidad. Pero quiero decirte que todos tenemos una manera, pues más o menos implícita o explícita de concebir el mundo que nos rodea. Es decir, desde tu interior, lo que tú puedes de alguna manera entender, lo que en tu intuición, en tu pensamiento, en tu percepción, conoces de la realidad. Y por supuesto, el aspecto externo, lo que tú observas, ¿verdad? Lo que tú tocas, como fuente de comunicación para tratar de entender lo que es la realidad. Fíjate que algunos pude encontrar entre muchas definiciones que coincidían en lo siguiente. Algunos definen la realidad como un todo lo que existe. Y quizás pueda ser un poquito parcial esta definición, pero nos ayuda para poder introducir este tema, ¿no? ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad para otros es lo que está frente a nosotros, ya dado como tal, a lo que podemos acercarnos, por ejemplo, para percibir, para clasificar, para ordenar, para interpretar, entre otras funciones que hacemos de manera implícita y explícita. Pero estas acciones no la constituyen en sí misma, sino que se acercan a lo dado como cosas y mundo que están ahí, presentes, que sabes que están ahí, independientemente de nuestra mirada y acción sobre él. Por ejemplo, tú me estás observando, no me conoces de manera personal, pero sabes que existo. No vengo de otro planeta, no soy virtual, no soy un robot, soy una persona. Tal vez
no hemos interactuado, yo no sé quién eres, que estás ahí frente al el televisor, pero hay una realidad que nos conecta. Hay cosas que son independientes a nosotros, pero están ahí, presentes. Nosotros interactuamos con todo ello. Vamos a más. Hay una realidad que muchos le llaman la preexistencia, que es algo independiente que está fuera del ser humano. El ser humano tiene dos formas de acercarse a la realidad. Vamos a empezar por ahí. Una de ellas es a través de las sensaciones. Tú te preguntarás, ¿qué son las sensaciones? Bueno, quiero decirte que todos nosotros tenemos 5 sentidos. Bueno, hay psicólogos, colegas míos, que afirman que tenemos 6 sentidos. La gente popularmente ha pensado que solo las mujeres tienen un sexto sentido. No, en realidad todos lo tenemos. Pero quiero enfocarme en los primeros 5 sentidos que son fundamentales para hablar acerca de las sensaciones. Por ejemplo, un primer sentido, quizás ya lo sepas, es la vista. Nuestros ojos son un sentido. Otro sentido, pues es lo que olemos, el olfato. Otro sentido es lo que oímos, la capacidad de escucha. Otro sentido, pues es el gusto, lo que probamos. Otro sentido es el tacto, lo que podemos nosotros tocar. Esos son los 5 sentidos que de manera general tenemos todos. Bueno, por supuesto hay personas, ¿verdad?, con alguna discapacidad en algún sentido. Pero lo interesante que hemos podido comprobar, ¿verdad?, con casi todos los casos, casi el 99.9%, es que cuando una persona pierde un sentido, se agudiza el resto que tiene, ¿sí? Es decir, si una persona pierde el sentido de la vista, por supuesto que agudiza el sentido del oído, ¿sí?, el sentido del tacto. Por eso existe un lenguaje, ¿verdad?, que no vamos a desarrollar en esta asignatura, pero es el lenguaje braille. Es decir, que es una serie de puntitos en los libros y hasta en los teclados, ¿verdad?, donde la persona invidente puede leer a través del tacto de sus manos. O sea, desarrolla una gran capacidad de sentido. Los que tenemos equilibrados los sentidos, se nos sería un poco difícil, no imposible, de tratar de leer este sistema braille, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una gran capacidad de concentración y de dirigir nuestras acciones cerebrales hacia el tacto para poder descifrar este sentido y este lenguaje propio de los que son débiles visuales o de aquellos que no pueden ver completamente. Entonces, nosotros a través de los sentidos podemos percibir, ¿verdad?, podemos sentir, y si utilizamos eso, pues de alguna manera podemos darnos cuenta que hay algo, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a comprarte alguna bebida en una tienda y tú piensas, tengo mucha sed, tengo mucho calor, pues de preferencia quiero una bebida fría. Y entonces tú vas, te acercas al almacén, al refrigerador, y primero tocas, ¿esta está fría? Y dices, no, está al tiempo. Quiere decir que a lo mejor las que están al fondo están más frías. Y entonces tocas la que está al fondo y efectivamente está fría. Tú no sabes de antemano si está fría hasta el momento que te acercas y lo tocas. Bueno, esa es una forma de poder entender la realidad a través de nuestros 5 sentidos. Otra es por medio de las percepciones. Es decir, yo a través de mis ojos puedo percibir un monte hermoso, un valle bonito, un bosque frondoso con árboles frondosos. Es decir, yo estoy percibiendo una realidad a través de lo que estoy captando por la vista. O puedo, si a mí me cubren los ojos por completo en estos momentos y entonces aparece una serie de ruidos, yo trato de descifrar esos ruidos y percibo que a lo mejor me están acercando una campana, o tal vez están arrugando una bolsa, ¿no?, o tal vez están destapando una bebida que tiene una corcholata. Entonces yo voy interpretando
y voy descifrando cada uno de esos ruidos a través, ¿verdad?, de mi percepción. Y así en cada uno de los 5 sentidos nosotros percibimos e interpretamos una realidad. Entonces esas son premisas importantes para entender la realidad, pero ahora específicamente, ¿por qué la preexistencia? Bueno, la preexistencia es lo que no alcanzamos a recibir por percepción o también por sensación. Lo que está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Yo no sé exactamente cómo estás vestido ahorita, ¿verdad? ¿En qué posición estás en estos momentos que me estás escuchando? A lo mejor estás sentado, estás recargado, estás parado. Yo no lo sé, no puedo verlo. Tú sí puedes verme, tú sí puedes ver los movimientos que hago constantemente. Pero en mi caso, yo no. Entonces es algo que yo no entiendo. Para mí es una preexistencia eso. Supongo, tal vez, en qué momento estás, o en qué posición estás, o qué gestos estás haciendo, pero eso yo no lo puedo saber de ninguna manera. Pero eso no significa que no exista una realidad fuera de nosotros. Yo sé que me estás escuchando. Sé que tienes muchos sueños, que has iniciado esta formación en esta gran institución de manera muy entusiasta, has hecho planes. Bueno, no hemos platicado tú y yo, no he tenido la oportunidad y ese privilegio de conocerte de manera personal, pero yo supongo, ¿verdad?, que tienes grandes sueños por cumplir. Así que el hecho de que yo no te vea, no te escuche, no te salude, no trate de entender cuáles son tus rasgos de personalidad, eso no significa que no existas. Por supuesto que existes y eres una persona como yo, con anhelos, deseos, proyecciones, y que estás en un proceso de formación. Ahora, cuando nos acercamos a la realidad, entonces eso llega a existir para mí. Es decir, si tuviéramos la oportunidad de conocernos de manera personal, de estrecharnos la mano, de darnos un abrazo, de platicar, intercambiar opiniones, experiencias, anhelos, sueños, bueno, entonces yo puedo entender esa realidad y entonces para mí llega a existir. Bien, pero ahora pasemos que cuando yo me acerco a la realidad, hay 2 formas de concebirla, ¿no? Una, la realidad por medio de la abstracción humana. Cuando nos acercamos a la realidad, bien afirmamos su existencia, ¿sí? Afirmamos su existencia. Nuevamente vamos a repetir que usamos nuestras sensaciones como también nuestras percepciones, ¿verdad? Y eso en conjunto, ¿verdad?, nos hace acercarnos a afirmar la realidad de la existencia, ¿sí? La manera de afirmar la existencia es lo que interpretamos de ella a través de un conocimiento a priori. Por supuesto, todos los seres humanos no comenzamos a poder entender a partir de cero, no. Todos tenemos un conocimiento previo de todo lo que existe. Es más, quiero decirte, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos recibiendo un sinfín de información y de estímulos en todo momento. Por supuesto, estímulos, por ejemplo, afectivos, donde la mamá quizás acaricia el vientre y le habla al producto, al bebé, y le dice que lo ama, que lo quiere. El bebé está escuchando. El bebé está recibiendo información. El bebé está percibiendo que hay una realidad, no la puede ver, no la puede tocar, no la puede probar, ¿sí? Solo la escucha, pero está guardando la información. Y por supuesto está escuchando el diálogo entre su mamá y su papá. Está escuchando el diálogo tal vez de los parientes muy cercanos que también le hablan al bebé, o simplemente no se dirigen al bebé, pero está escuchando que afuera hay algo. Se está moviendo algo. Ruidos que son agradables para él, ruidos que son desagradables. Una música que le genera paz, una música que le genera inquietud. Toda esa información que vamos acumulando
desde que estamos en el vientre de nuestra madre, salimos, nacemos y empezamos a desarrollarnos paulatinamente en la niñez, ¿verdad? Toda esa información nos sirve para poder entender el mundo que existe. Así que no partimos de cero. Yo quiero decirte que, por ejemplo, que tú has iniciado esta preparación tan necesaria que es la mercadotecnia, no estás partiendo de cero. Hay premisas previas en ti, conocimientos previos, que muy poco a poco vas a ir activando y vas a ir relacionando con conocimientos nuevos. Y quizás ese conocimiento anterior tal vez sea incompleto, tal vez esté erróneo, tal vez le falte más. Bueno, lo vas a complementar, a corregir con esa información nueva. Por supuesto, esa información nueva, ¿qué crees? Se va a convertir en una información previa, en un conocimiento previo, en un saber previo, para adquirir uno nuevo. Y así es nuestro desarrollo, paulatino, constante, inacabado. Es decir, durante toda esta vida no logramos conocerlo todo, no logramos entenderlo todo. Estamos en un proceso para lograrlo. Por eso, la manera de afirmar la existencia, por supuesto, es a partir de un conocimiento previo, ¿sí? De una información que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, mira, veamos. El pensamiento, nuevamente hablamos, como la abstracción de la realidad. Usamos el pensamiento para entender la realidad y su existencia. Realizamos una serie de procesos cognitivos complejos para acercarnos a ella. Y quizás te surja la duda, ¿qué es un proceso cognitivo? Bueno, pues eso es algo que los psicólogos desarrollamos constantemente y los docentes. Hay dos tipos de procesos cognitivos o procesos mentales, mejor traducido. Hay dos tipos de procesos mentales que desarrollamos los seres humanos. Unos llamados los básicos y otros llamados los complejos. Tú te preguntarás cuáles son los básicos. Quiero decirte que ya lo sabes. Ya sabes esos procesos mentales básicos. ¿Quieres saber? Bueno, te lo recuerdo. Hablamos que nosotros tenemos 5 sentidos y que tenemos una percepción a través de esos 5 sentidos. Esos 5 sentidos son canal de comunicación donde nuestro cerebro está recibiendo la información de exterior, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que gustamos, Por ejemplo, has visto que los niños, o tal vez a ti te pasó, a mí también me pasó, cuando nos presentaban pues una sopa, la típica sopa que nos hace mamá, y la vemos así de un verdoso muy raro y extraño. Dices, híjoles, esa sopa debe saber horrible. Y la mamá que te dice, oye, pero si ni la has probado, ¿cómo puedes decir que sabe fea? Pruébala. No, se ve horrible. Por eso hoy en día han tratado de que las sopas sean más decorativas. Si vas a un restaurante y pides un menú infantil, te traen una sopa decorativa para que el niño, por su vista, se enamore y diga, ha de saber rica, se ve bien, ¿no? Bueno, esos son procesos cognitivos o mentales básicos, ¿no? Hay otros más que no mencioné en un principio. Entonces ya sabes que las sensaciones y las percepciones. Una es la memoria, el uso de la memoria. Por ejemplo, tú estás pensando que quieres mudarte de casa y estás buscando un apartamento. Y de repente ves en una zona agradable que te gusta, un apartamento pues muy bien ubicado, y dices, wow, ahí se renta un departamento, pero no traigo una pluma, no traigo un lápiz, no traigo dónde escribir. Y entonces, ¿qué haces? Tratas de memorizar el número telefónico y tratar de retenerlo para que al llegar a casa tú puedas transcribirlo. Eso es memorización. Memorización a corto plazo o a largo plazo, que tú puedes recordar datos de mucho tiempo atrás que adquiriste y que están presentes en tu pensamiento. La memoria operativa, por ejemplo, es cuando tú eres capaz de utilizar, de sacar de tus recuerdos antaños información que te va a ser útil en ese momento y que la vas a trabajar. Entonces,
la memoria, las sensaciones y las percepciones son parte de los procesos cognitivos básicos. Los complejos ya tienen que ver con el ejercicio intelectual del pensamiento, es decir, cómo interpreto lo que estoy leyendo, cómo hago una síntesis, cómo hago un resumen, cómo hago un reporte, por ejemplo, ejecutivo que me dejan. Entonces ya tengo que utilizar herramientas, tengo que utilizar elementos más técnicos para poder entender y desarrollar mi pensamiento, abstrayéndolo de la realidad por medio de mi intelecto. Entonces, para entender cada vez mejor la realidad, se requieren de algunos principios lógicos que se dan en forma per se. Vamos a ver cada uno de esos elementos lógicos. El primero, la manera en cómo nosotros interpretamos la realidad y la podemos concebir en nuestro pensamiento puede ser a través de principios ontológicos, algunos les llaman metafísicos, pero lo ontológico siempre hace referencia al ser. Quizás podamos, por ejemplo, acudir a los grandes filósofos antes de Sócrates, llamados los presocráticos, para tratar de entender el origen del ser, el origen de todas las cosas. Unos piensan que fue a través del átomo, otros piensan que fue a través del fuego, a través del agua, y etc. Pero esos principios ontológicos tienen que ver de una manera más práctica, sin necesidad de acudir únicamente a los presocráticos y toda la filosofía hasta nuestros tiempos. Podemos decir y afirmar que el mundo existe por sí mismo. Esto es, haya o no existan investigadores, el mundo existe por sí mismo. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, pero ahí está. Y eso es una realidad. Además, el mundo está compuesto exclusivamente de cosas, objetos concretos, de lo que nuevamente decimos, percibimos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Tú puedes percibir un hermoso escenario que está atrás de mí, ¿verdad? Muy importante y además muy necesario para nuestro desarrollo de estas clases, para que tú te puedas ambientar en un mundo profesional, competente. Entonces el mundo está compuesto exclusivamente de cosas que tú puedes ver, puedes percibir, puedes incluso hasta tocar. Las formas son propiedades de las cosas, no ideas existentes por sí mismas, sino son propiedades de las cosas. Tú puedes ver esta hermosa mesa, ¿no? Su forma, cuál es su forma que tiene de manera en el perímetro, en la base, etcétera, en el material inclusive, y todo lo que tú estás percibiendo atrás de mí y a mis lados. Ahora, nada surge de la nada y nada se reduce a la nada. Quizás un poco tratando de entender esta visión nihilista desde la filosofía. Pero además, estos principios ontológicos, para poder entender de manera abstracta la realidad, nos dice que hay distintos niveles de organización. Por ejemplo, hay una forma física, ¿no?, de los objetos, de las cosas. Hay una forma química, la sustancia con que está hecha. Un estado biológico en el caso de los seres vivos. Un entorno social o un aspecto tecnológico de lo que estamos percibiendo de la realidad, de lo que estamos entendiendo a través de nuestro pensamiento. Incluso lo que estamos creando, recreando a partir de la realidad, nuevas realidades por medio de los objetos, ¿no? Tú estás en este momento usando la tecnología. Es un objeto concreto, un objeto que existe, es real, es funcional, porque lo puedes utilizar para formarte de manera profesional, como lo puedes utilizar también para recrearte, ver algún video, música, un concierto, algo que sea agradable a tus sentidos y a tu percepción. Entonces, la misma tecnología la estamos usando. Pero además hoy hay otro tipo de principios
que son los principios nociológicos, es decir, los principios del razonamiento, que son descriptivos estrictamente. Podemos conocer el mundo, o sea, la realidad, aunque solo parcial, a veces de manera imperfecta y también de manera gradual. Es decir, en todo momento estamos trabajando con la realidad y estamos aprendiendo de ella, ¿sí? No nacimos sabiéndolo todo. Por eso es que a partir de nuestro desarrollo natural y nuestra evolución como seres humanos, es también así como accedemos a esa realidad, ¿sí? A ese mundo que está accesible a nosotros, que quizás en una etapa de nuestra vida era imposible hacer ciertas cosas y después descubriste que eres capaz de realizarlas. Entonces tú conocías de una manera parcial, decías, es que eso es muy difícil, es que eso nunca lo voy a hacer. Y al cabo del tiempo terminaste haciéndolo. Bueno, además los seres humanos solo pueden conocer dos tipos de objetos. Los entes materiales, que son las cosas concretas, que tú puedes ver, ¿no? Que tú puedes tocar, y también los conceptuales, es decir, conceptos, proposiciones y teorías, ¿sí? Lo que está aquí en tu pensamiento. Hay distintos modos de conocimiento. Por ejemplo, uno, lo que ya hemos hablado, dialogado, que es la percepción, o por concepción, o por acción. Los seres humanos estamos compuestos de estos tres niveles. La percepción tiene que ver también con los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Pero también la concepción, es decir, los conceptos que manejamos, el aspecto abstracto, el pensamiento lógico. Y finalmente lo que hacemos. De hecho, quiero decirte, dicho sea de paso, que la educación hoy en día, la educación moderna, tiene que ver con los saberes de esta misma naturaleza, ¿sí? El saber, que pueden ser teorías, hechos, conceptos, como también el saber hacer, es decir, cómo haces las cosas, los procedimientos. Y el saber ser, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver en cómo recibes ese conocimiento, cómo lo haces interno, cómo te apropias de ello y cómo lo manifiestas. Entonces hay distintos modos según los principios nociológicos del pensamiento y razonamiento, esas maneras del conocimiento. Y además estas se combinan de diferentes maneras y en múltiples investigaciones. Pero ahora veamos un tema, ya para terminar, el código. ¿Qué tiene que ver la realidad de pensamiento y código? Bueno, la realidad es lo que nosotros percibimos. El pensamiento es cómo nosotros abstraemos esa realidad y la estamos procesando en nuestro pensamiento. Pero ya que la tengo aquí, ahora ¿cómo la expreso? Necesito expresarla y entonces tengo que utilizar un código. Así que toda vez que tenemos una comprensión de la realidad, el siguiente paso es comunicarla. De ahí el nombre de nuestra asignatura. Comunicación escrita. Después vamos a ver que hay otros tipos de comunicación, no es únicamente la escrita es la que usamos otras maneras de comunicarnos. Y por supuesto esas maneras de comunicación tienen también sus propios códigos. Aquí vamos a aprender un código para poder comunicarnos de manera escrita, del que ya usamos y lo vamos a perfeccionar. Así que el medio que usamos para comunicar, interactuar con la realidad y por supuesto con las demás personas es por medio de un código. ¿Qué es un código? Así como cuando tratamos de definir lo que es la realidad, pues hay diversas definiciones también, por supuesto. Código tiene muchas acepciones en definición, pero vamos a ver esta que nos sirve para este curso, ¿no? Es un conjunto de signos de la misma naturaleza, regidos por unas reglas que permiten formarlos y combinarlos. Una de las cosas que sí es algo importante que tú puedas entender es que los códigos son tan diversos
como las personas, las culturas, los medios, la historia que los crearon. Es más, existen los códigos desde nuestra propia aparición aquí en la Tierra y nuestro proceso de cambios y de evolución a lo largo de muchos siglos, es como también los códigos se han ido modificando. Tal vez, por ejemplo, esas películas muy pintorescas que han sacado acerca de los procesos de evolución, sobre todo en el ser humano, podemos ver que humanos muy primitivos usaban un código, ¿no?, para comunicarse, ¿no? Podemos incluso, por ejemplo, que se han encontrado en cuevas, en catacumbas, dibujos, ¿verdad?, donde manifiestan el estilo de vida, la cultura, la sociedad que desarrollaban, y que finalmente esos son unos códigos que hoy nos ayudan a entender cómo es su proceso. Pero sigamos. Dentro de los códigos que nos ayudan a comunicar la realidad, hay varios tipos, que aquí podemos unos ejemplos entre muchos de los códigos que existen. Por ejemplo, hice referencia a esas pinturas rupestres, ¿no?, de típico el cazador, ¿verdad?, con una lanza que ha fabricado como su artefacto, como parte de su tecnología, aunque sea muy primitiva, pero finalmente tecnología, ¿verdad?, tratando de cazar al mamut, ¿no? Y se ve incluso hasta la estrategia, ¿verdad?, de cómo tenderle una trampa y cómo todos le caen al mismo tiempo para tratar de aniquilarlo. Bueno, pasando siglos más, encontramos escrituras que no entendemos, que son figuras, dibujitos, que les llamamos jeroglíficos. Por supuesto, estás pensando, yo sé, en las pirámides de Egipto, que se han encontrado escrituras y que pues pasó un tiempo para poder descifrar ese código y entender la historia de los faraones, entender la historia de la vida pública, de los personajes más importantes. Tenemos, por ejemplo, las letras o el aspecto lingüístico que utilizamos para poder escribir actualmente. Si yo te pido, por ejemplo, escribe una frase en estos momentos, pues vas a usar el código que normalmente usamos, el código lingüístico. Pero, por ejemplo, en otra asignatura que tiene que ver con matemáticas, utilizamos otro código, ¿no?, que son los números. Y hay otros códigos que utilizan ciertas personas que a veces no todos tenemos acceso. En este caso, por ejemplo, tú vas a un concierto de música clásica y tú ves diversos músicos con instrumentos diversos. Y enfrente de su instrumento hay un atril y hay unas hojas que si tú te acercas vas a ver que son una partitura. Y esa partitura está llena de notas, ¿no?, notas musicales. Cuando tú compras un producto y pasa por un registrador de barras, podemos ver que esas barras, código de barras, tiene información sobre el precio y calidad del producto. Cuando usamos la computadora, podemos usar un código ASCII. Bueno, en fin, hay esa diversidad de códigos que nos ayudan a comunicar la realidad. Bien, por hoy estamos terminando. Solo quiero decirte que hay un producto, una tarea que vas a tener que realizar, y esto es redactar un ensayo sobre un tema así llamado el papel del mercadólogo en la codificación de un mensaje para acercar a un cliente a la realidad de un producto. Yo quiero que tú expreses cómo lo harías de manera libre, ¿sí?, que tú puedas desarrollar tu escrito. Tu escrito no importa cómo está, a lo mejor hasta tiene faltas de ortografía, no vamos a fijarnos del todo y a clasificarte que no sabes redactar o tienes muchas faltas. Queremos ver en qué nivel estás, para después compararlo, cuando termines el curso, cómo has ido evolucionando. Y tú mismo te vas a dar cuenta de tu desarrollo y progreso. Así que bueno, por hoy dejamos esta sesión. Quiero agradecerte pues tu tiempo, tu paciencia, tu atención a esta primera sesión. Espero que sea de mucha utilidad para tu formación profesional y nos vemos muy pronto. La siguiente sesión que vamos a hablar de un tema que ya se va acercando a nuestra asignatura. Muchas gracias y a nombre de Colegios de Empresarios te agradecemos la atención prestada a este tiempo.